¿Están viendo con claridad? Sí, doctor, sí se ve. Ok. He resumido todo en una sola, ¿no? Para que no estar cambiándola cada rato. Y como le digo, he marcado, inclusive siempre marco, ¿no? Cuando hago las clases y marco las cosas que sí deben aprender. Y la idea justamente está en que cuando nosotros, ustedes ingresen al internado, muchas veces hay esa confusión, ¿no? Porque es sabido, ¿no? Que a veces los colegas dejan recetarios, ¿no? Para que puedan ser pedidos y a veces nosotros, en caso de total, a veces no sabemos qué pedir. Entonces la idea es que sí se centren en eso, ¿no? Ok. ¿Qué importancia tiene acá en todo lo que es la parte neurológica del líquido cefalorraquídeo? Y por esa razón que esto sí deben estar claros ustedes, porque el que toma la muestra es un médico, que no es de laboratorio, es médico internista, generalmente el que lo toma en emergencia, etcétera. Entonces, ahí ya se observan las primeras cosas que puedan ser importantes, ¿no? Para tomarlo presente. Una de las cosas que ven ellos, tanto la presión como el color de líquido cefalorraquídeo. El resto ya pasa a nosotros, ¿no? Generalmente se pide citoquímico, ¿no? El citoquímico significa mirar células, ¿no es cierto? ¿Qué células hay? Y la química significa generalmente dos de ellas, ¿no? Que es importante. Que pueden agregarse más, sí, pero siempre piden glucosa y proteínas, que pueden abarcar mucho más química, sí, definitivamente, ¿no? Pero generalmente eso lo piden porque en emergencia necesitan el examen rápidamente, ¿no? Por las consecuencias. Ustedes ven ahí que hay algunas contraindicaciones relativas y también vemos acá contraindicaciones absolutas. Generalmente tiene que ver con la hipertensión endocraniana, en general. Ahí vemos la presión, la forma de tomar, y esto es lo importante, ¿no? Y esto es algo que he remarcado, inclusive hasta con un grupo que hemos hecho algunas cosas de las prácticas, ¿no? El color de líquido cefalorraquídeo es así, colora, cristal de roca. No es transparente, es cristal de roca. Y la otra consideración es un líquido cefalorraquídeo, en este caso hemorrágico. Y generalmente tenemos que dar cuenta de esto, ¿no? Cuando es algo bastante agudo, vamos a ver la sangre así, líquido cefalorraquídeo. Pero cuando ya tiene su espacio de tiempo, ya empieza a tener otro color, ¿no? Que se le llama en general santocrómico. Y esto tiene que ver porque hay coloración rosada, que tiene que ver o pálido o amarillo, amarillo bastante oscuro, como lo ven acá al costado. Esto tiene que ver santocrómico, pero ¿qué es? La representación mayormente de la sangre que se ha descompuesto. Entonces la santocromía, tenemos no, el cristal de roca, no hay nada. Hemorrágico evidente, ahí lo tiene. Y la santocromía implica todas las cosas que están debajo. Puede ser las proteínas mayores de 150, presencia de bilirrubina, methemoglobina, carotenemia, rifampicina, osihemoglobina, melatonina y amarillo rosado, que también significa la hemorragia antigua. Entonces, toda esta coloración significa santocromía. El aspecto es diferente, como hemos mencionado nosotros, ¿no? Como hemos visto, la orina es transparente, que es diferente que cristal de roca, es el color, o límpido, ¿no? Que puede ser agua. Puede ser opalescente, turbio, lechoso. Y cuando vamos acá, igual que las orinas, también se hace la calificación, ¿no? El aspecto. Generalmente, las causas de esta coloración en el aspecto, que es realmente patológico, tiene que ver con todos los cuadros de meningitis, tuberculosis, o también el ingreso de inmunoglobulinas intracecales, intracerebral. Trastorno también de la barrera hematoencefálica, que hay pérdida también de tantos elementos eh, químicos como también sangre, ¿no? Eso que también ya es algo que se conoce. ¿Qué es lo que piden más, como le digo, los médicos, ¿no? Es la glucosa. Y generalmente vemos nosotros, como he marcado ahí, lo importante es la hipoglicemia. Si encontramos hipoglicemia, estamos hablando que es una
un cuadro, que en este caso lo marco mayor, meningitis bacteriana, tuberculosis, meningitis fúngica y hemorragia subarachnoidea. Eso es lo que frecuentemente hay. Luego el resto sí, pero es lo más frecuente, ¿no?, que encontramos. Y solamente hay aumento de la glucosa cuando hay una hiperglicemia, y esto debido pues ya porque hay pacientes diabéticos. El otro componente es la proteína. Esas dos cosas piden, ¿no? Y acá el incremento tiene que ver con esa permeabilidad de la barrera, ¿no? Pero ¿en qué casos mayormente se solicita, ¿no? Uno, porque hay un trauma. Dos, porque hay una meningitis bacteriana, como hemos visto ayer con la glucosa. Meningitis tuberculosa. Meningitis fúngica. Una meningitis viral y hemorragia subarachnoidea, que son los casos que emergencias se observan con frecuencia. Pues ya tenemos dos partes químicas que son importantes tenerlas presentes. Las gamas globulinas generalmente no se realiza de manera de emergencia, ¿no? Cuando hay alguna patología que hay que agregarle ahí, esas son ya por electroforesis, por tenemos electroforético. Y como ven ustedes ahí, algunas bandas poligluconales que se llaman, eso es parte también de lo que se va a observar, ¿no? Eh, Se hace, ¿no?, por una cuestión muy especial, que también se puede ir observar, ¿no?, que el aumento de la gama va a significar por meningitis, encefalitis, neurosífilis, esclerosis múltiple, enfermedad del sistema nervioso central y otros tipos, ¿no? Entonces, generalmente se hace cuando hay alguna patología más especial, ¿no? En el caso de la gamma globulina. Y no solamente quedamos con proteínas totales. En caso de los cloruros, porque ahora ya hay ese tipo de situación, hay máquinas que se pueden manejar acerca de esto. Generalmente lo que interesa al médico es disminución, meningitis. Y como ven ustedes, ¿no? Tanto acá meningitis bacteriana, tuberculosa o neurosífilis. En este caso también poliomielitis, pero en este caso las dos cosas primarias son las que más se detectan, ¿no? La deshidrogenasa láctica es una de las cosas que más se observan cuando hay algún tipo de lesión. Y muchas veces es una de las químicas que se utiliza mucho para lesión o necrosis, ¿no? La extensión del cuadro, etcétera. Entonces, hay otras situaciones como acá, ¿no?, encefalopatía mitocondrial, etcétera, muy poco se usa, pero está dentro de la literatura, entonces hay que hacerlo. El ácido láctico, definitivamente, es un indicador muy útil, ¿no?, del metabolismo cerebral, y acá significa si está aumentado, ¿no? Generalmente, como esto se utiliza también, hay máquinas para eso, la meningitis bacteriana, fúngica y tuberculosis. En estos aumenta en estos casos, ¿no? Y eso es lo importante que uno que solicitar. El test de ADA definitivamente es uno de los marcadores no específicos, pero que definitivamente se utiliza cuando hay sospecha de un problema meningio, ¿no? En este caso tuberculosis, y eso es lo que se observa, ¿no? Se da, la ventaja es que en este caso sí se puede, como decir, refrigerar este líquido para hacer estas pruebas, ¿no? Entonces, entonces, este es el único marcador cuando hay sospecha de una tuberculosis de tipo meningio. Lógicamente, la punción también va a ayudar, ¿no? Porque esto es algo, se puede observar, ¿no? Pero también se le solicita. El médico tiene esa costumbre de solicitarle el test de ADA. Si hay lisozima se hace, pero también es otra química que se utiliza a nivel general. Esto también significa que hay un aumento, ¿no?, en caso de una meningitis bacteriana de tipo agudo. Ahora hay dos cosas que es importante. Cuando vamos a entrar ahorita a la química, entramos ahorita a la parte citológica. El médico siempre pide, como le digo, citoquímico, citocélulas químicos, principalmente lo que mencionó, el ácido láctico también, ¿no?, que son las tres cosas que más se solicitan. Ahora, cuando hacemos un GRAM de frente al líquido, definitivamente, encontramos polimorfos nucleares abundantes, aunque sea escaso, polimorfos nucleares. Entonces ya está pensando el médico que puede ser una meningitis de tipo bacteriana.
Sí hay un asomo de que haya otra sintomatología o respiratoria, etcétera, o antecedentes. Inicialmente, nada más, al inicio aparecen la meningitis viral y tuberculosis, después ya no. Significa que si hay un proceso ahí que ya no es agudo, va a cambiar y la rutina de tanto la viral como la tuberculosis se vuelve linfocito. Así que dejamos entonces polimorfos nucleares para la meningitis bacteriana. Una de las cosas que también estuvimos viendo un pequeño vistas, ¿no? Que ahora lo voy a enseñar después. Se hace la calificación del líquido, ¿no? El líquido a veces transparente o algo turbio. Hay células, porque eso nos interesa. Recuerden que acá tanto la proteína como la glucosa también tienen ese componente en el meningio. Pero acá lo interesante es que aparecen eosinófilos en el frotis, el líquido cefalorraquídeo. Y cuando aparecen eosinófilos, generalmente en lo que significa el líquido cefalorraquídeo, tenemos que pensar que es hongo, o sea, inclusive hasta parásito, generalmente es más es hongo. Y dentro de eso ya sabemos nosotros que en este caso, una de las cosas frecuentes que se observa es el criptococo, que frecuentemente se utiliza y se observa eosinofilia. Y como les mencionaba antes, en caso de linfocitosis, ya, definitivamente lo mayormente se utiliza para apreciar ahí la situación viral y tuberculosis. Monocitos también igual que los linfocitos, también implica también una meningitis, tanto tuberculosis, ¿no? Y en algunos casos también con hongos, ¿no? Pero en este caso tuberculosis, porque generalmente tanto los mononucleares, no mononucleares, se observan mucho en esto, ¿no? Tanto en viral como en tuberculosis que frecuentemente se observa. Y para que vean que todos estos son los elementos que tenemos que tomar decisiones cuando ahí se hace el trabajo, ¿no? Y la clínica, aquí es importante la clínica, ¿no? El niño, hay condiciones, hay inmunodeficiencia, o hay niños como hace como 2, 3 años, tuvieron dos casos de amebiasis, también en este caso, ¿no? Y murió, fue fatal para los niños. Ahora, en neurología, una vez le pregunté al neonatólogo, ¿no? Hay cuadro de epilepsia, como sí, me dice. Entonces, cuando uno se pone a mirar, el neonato tiene, si es madre, la madre es madre diabética, y pedía siempre, ¿no? Glucosa, calcio y agregado el magnesio. Entonces, cuando son hijos de madre diabética, los niños pueden tener recién nacido hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y comienzan a convulsionar. Esa es una de las cuestiones químicas, ¿no? Convulsiones en este caso neurológicas. Pero si fuera por una situación de sepsis, porque también hay complicaciones, ellos les agregan otras cositas, ¿no? No se le puede agregar mucho a los recién nacidos. Les encanta la procalcitonina porque es mejor que la PCR y la velocidad. Entonces ellos, y la bilirrubina, porque definitivamente en caso de sepsis aumenta, que también se va a observar si es que se le hace la punción. Entonces se observa entonces también, ya no solamente la parte química, hipocalcemia, hipoglicemia, hipoglicemia, sino también podría ser un cuadro de qué? Cuadro séptico. Entonces bilirrubina y procalcitonina son muestras que pueden ser utilizadas. Cuando son un poco más grandes ya, tiene que ver ya que acá sí hay, definitivamente puede haber ya cuadros de epilepsia, no solamente por problemas de trauma en el parto, etcétera, sino a posterior de eso, ¿no? Y una de las cosas frecuentes que sí se ha observado es la convulsión por la fiebre, ¿cierto? Y eso es porque hay algún problema de tipo viral, ¿no? Viral que generalmente y provoca ese cuadro y convulsiona a los niños. Y también tenemos que de todas maneras descartar que no hay un cuadro meningio, porque
Se observa también en niños pequeños, en este caso. El líquido cefalorraquídeo, etcétera, o algún componente ya que definitivamente, como la fenilcetonuria, ¿no? Esa es otra cosa, no se ve tan frecuente, pero la fiebre y la meningitis sí se observa. También se hacen las mismas pruebas que se estoy mencionando. En la adolescencia, jóvenes ya, poco más jóvenes, puede decirse, acá sí hay un cuadro de epilepsia, que puede ser ya un trastorno de tipo neurológico, alguna lesión, etcétera. Ahí, por ejemplo, por traumatismo, que es una de las cosas frecuentes que se observa, y acá sí tenemos que ver dos cosas, ¿no? La neurociticercosis, igualito que en el caso de los adultos, porque acá hay jóvenes pues, que consumen también, ustedes saben ya ese animalito, y que a veces no son de buenos lugares, ¿no? Entonces, acá hay cuadros de meningios virales, hay epilepsia propiamente dicha, hay tumores cerebrales, hay traumatismo y neurociticercosis. Y eso lo vamos a ver después cuando les vea la neurociticercosis. Y en caso de los ancianos, adultos ya mayores, una de las cosas que se agrega aparte de problemas meningios, generalmente tuberculosis, unas neoplasias, intoxicaciones y drogas, que son importantes, y la neurociticercosis, tuberculosis, que se ha visto mucho realmente personas jóvenes y adultas, y también las enfermedades degenerativas en neurología. Entonces, todo esto va a provocar, pues, pacientes que tengan este tipo de problemas. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Siempre le he aconsejado las pruebas basales, no glucosa, urea, creatinina, porque tenemos que ver la situación de lo que, exceptuando los neonatos, ¿no? Hay que ver también la composición de electrolitos, que eso es importante. Hay que ver toxicología en caso de estos, tanto adolescentes, jóvenes y como adultos. Bilirrubina en el caso de los neonatos. Y definitivamente descartar, ¿no? Y ahí en los adultos, un ACV también es frecuentísimo, ¿no? Serología, Western blot y otras pruebas que se puedan realizar también en estos casos, ¿no? Pero cada uno tiene su forma. Neonatos, generalmente, la parte química es lo que mucho se valoran los neonatólogos. En lactantes pequeños, acá definitivamente hay situación febril, que es que frecuentemente le provoca convulsiones, ¿no? También puede haber trauma en los adolescentes y en los jovencitos, ¿ya? Puede haber traumas, cuadro de epilepsia, neurocitosis también que y también, ¿no? Ahora han habido en el colegio, han habido intoxicación también por drogas, así que eso no es novedad, hay que realizar también investigación, la toxicología. Y en caso de los adultos, aparte de todo, siempre las enfermedades degenerativas son las que más, y el ACV, son las que más frecuente provocan este tipo de problemas. La neurocisticercosis es definitivamente una enfermedad causada en forma, ¿no es cierto?, por la forma larvaria de la tenia sólida. ¿Qué nos interesa? Que el diagnóstico de la neurocisticercosis es el Western blot en el líquido cefalorraquídeo. Ese es el diagnóstico. Que podemos tener un hemograma como eosinofilia, un perfil hepático también patológico, un beta ray, la rutinación es igual, parasitología seriada, y acá el 15% es positivo, también serología para la detención, pero para el seguimiento, pero el diagnóstico es el Western blot para neurocisticercosis. Y podemos ver nosotros acá en esto también, como hemos mencionado antes, hay un aumento de leucocitos en licocefalorraquídeo y la presencia de eosinófilos es algo frecuente, ¿no? En este caso también como el criptococos o cualquier otro elemento también fúngico. Igual, hay un aumento de la proteína, elevación de las gamas, etcétera. Es algo que también frecuente se da en todas estas patologías, igual que la glucosa baja. Donde hay célula, baja todo. Bueno, acá hay una situación también que no vamos a contar todo lo que es el Parkinson, ¿no? Pero acá definitivamente ha habido bastantes avances.
Sabemos nosotros que, por ejemplo, en Parkinson tenemos que hacer exámenes de ceruplasmina, ¿no? Porque ahí el cobre, fierros provocan también un problema de tipo neurológico. Las proteínas unidas al cobre, es el cobre libre, toxinas urémicas, etcétera, interleuquinas, APO1, que también está dando mucho pie, ¿no? Hay un trabajo que tiene 7 años, que no solamente en el caso de Parkinson, sino también Alzheimer, están haciendo la evaluación de 7 años de pacientes con perfil lipídico, y hay una relación en los años, ¿no? ¿Qué es lo que en líquido cefalorraquídeo importa, ¿no? La acumulación de beta amiloide, que es la placa que forma, y la beta 42. Y luego hay otras que se han agregado, el tau, el ácido la azulnucleína, definitivamente que son proteínas mutadas, y esto está formando los cuerpos de Levy. Y por desgracia esto se observa pues cuando hay postmortem, como se dice, porque te decía cortes de cerebro, ¿no? Pero en linfocefalopatía podemos tener tanto la sinucleína que ahora se hace, inclusive hasta en sangre, y el tau, y luego también las amiloides que también se acumulan. Lo que se ha agregado últimamente es el receptor, que usted dice ahí, las neuronas, las proteínas ligeras y la proteína ácido fibrilar. Quiero o no, ninguna de ellas es un diagnóstico definitivo. Los que más se utiliza ahorita siempre son las primeras, sinucleína, tau y la beta amiloide, que se están haciendo también por sangre, no solamente el electrofarmaquídeo. El resto se está probando, pero todavía no hay una especificidad. En el Alzheimer, que también es otra, la primera enfermedad degenerativa, hay muchos factores, y qué es lo que tiene que evidenciarse, ¿no? Porque acá hay una situación a veces que cuando el abuelo puede sentirse un poco oído, perdido, estamos pensando qué hacer eso. Lo que se ha visto es que la déficit de vitamina B, sobre todo la vitamina B12, va a elevar la homocisteína, como dice ahí, y va a provocar un daño. Y eso va a provocar hasta situaciones psicóticas en el anciano. Entonces hay que hacer de frente para hacer el descarte de una enfermedad de Alzheimer, hay que hacer su vitamina B12, que es importante. Las pruebas basales siempre les he dicho porque la situación de ser anémico, es un sinnúmero de elementos, ser diabético, es importante tenerlo presente. ¿Qué otra cosa se ha agregado, ¿no? Es el examen también del gen ApoE4, ¿no? Esa es la proteína precursora de la amiloide. Y también se está investigando eso, igual que las otras cosas, pero no en líquido cefalorraquídeo. En líquido cefalorraquídeo, lo que va a mostrarse es la disminución amiloide B42. Se precipita, aumenta el tau y el fosfatado. O sea, todas estas son situaciones que están irregulares, en cierta manera mutadas, ¿no? No son normales, y eso es lo que se estila ahorita en el manejo del líquido cefalorraquídeo. Y ahí lo que pueden ver ustedes también es la disminución proporcional a beta 42 junto al aumento del tau y fosfatado. Igual que en antes, Parkinson también semejante es esto, pero acá da otro tipo de sintomatología, ¿no? Que es diferente. Y también se menciona el perfil lipídico, como se digo, y acá sí hay también descartar, ¿no? Descartar hipotiroidismo, y como mencionaba antes, vitamina B12, si ha tenido sífilis, tiene HIV, o también el calcio está elevado. Y el estudio, definitivamente, imagenología y clínica, en los dos es vitales, ¿no? Solamente le estoy mencionando lo que en laboratorio se hace, ¿no? En la siguiente cerebrovascular, definitivamente tiene que ver si es isquémico o no. Y generalmente estamos pensando en pacientes diabéticos, tiene ateromia, un sinnúmero de cosas. Por eso que uno se junta acá, ¿no? ¿Qué se pide? Aparte de que hay que hacer la punción, etcétera, de estos pacientes, ¿no? En accidente cerebrovascular, de todas maneras, eh, descartar que en una hemorragia subaranoidea, ¿no? Estas cosas, porque haya complicación, etcétera, que hay una genología, hay que pedirle glucosa porque es un diabético, si hay un compromiso renal también igual, un hemograma, porque definitivamente tenemos que ver ahí si hay una complicación, hay problema de anemia, etcétera,
marcadores cardíacos, porque el problema, como dice, si hay un problema de arritmia, un problema cardíaco que ustedes conocen, puede tener, ¿no? ¿A nivel de qué? Un trombo, un émbolo, bueno, ustedes ya lo conocen más que yo en ese sentido, ¿no? Por eso hay que ver eso de dónde parte estas obstrucciones, sea hemorrágica o sea obstructiva, ¿no? O isquémica, que se llama. Perfil lipídico también está igual, ¿no? Imagínense, ¿no? Toda esta situación está dado de que ya se haga el trabajo con perfil lipídico por el tipo de lesión vascular que está provocando. Y lógicamente, ¿no? Si hay glucosa, hay que verle su hemoglobina glicosilada. En la hemorragia subarachnoidea, las causas más frecuentes pues, es una hemorragia espontánea por ruptura de un aneurisma. Creo que en nuestro caso lo hemos visto pues, unos 3 4 casos de eso. Y justamente ha sido pues, el aneurisma, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que observar si igual desde la otra patología hay un problema, eh, que podemos captarlo en el líquido, ¿no? Si no, acá se da más. Y acá vamos a ver, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo hay dos cosas interesantes aquí. La cantidad de células ha aumentado definitivamente, y cuando dice tinte rosa, ya lo hemos mencionado, estamos hablando que es un líquido xantocrómico, ¿ok? O sea, es un líquido xantocrómico, porque está dispuesto. En algunas oportunidades, esto sí es una situación que no le he visto, la prueba de los tres vasos, ¿no? Otros tres tubos, ¿no? Un poco difícil, tiene que ser una persona de eh, bastante mayor, se puede decir, ¿no? Porque sacarle bastante líquido no es lo conveniente, pero también se utiliza. La ferritina también igual, el líquido cefalorraquídeo, y acá hay algo que sí los médicos siempre nos piden, ¿no? Cuando hay una hemorragia de este tipo. ¿Cómo están los hematíes? Y dice, los hematíes, hay crenocito, 3%, ya sabemos qué es eso. Hay una hemorragia subarachnoidea. Entonces, la citología para ellos sí es, hay presencia de hematíes, sí. Los hematíes son crenocitos, o sea, como un especulado, sí, suficiente. Ya saben que puede haber sido las causas de un aneurisma, etcétera, que generalmente es la causa frecuente de eso, un traumatismo, ¿no? Que generalmente son situaciones que se manejan y que se observan, ¿no? Ahora, acá en todo esto, lo que es sangre, el otro, recuerden que la glucosa ha bajado, las proteínas han aumentado. ¿Por qué? Porque son células, tienen que consumir glucosa, pero las cosas especiales estamos mencionando. Un ACV, ya lo hemos visto, estoy regresando. En el traumatismo, definitivamente, ¿cuáles son el mayor, no solamente el cerrado, ¿no? Sino el abierto es el que más nosotros entramos? En el cerrado, en el abierto, etcétera, cuando hay un trauma ahí, definitivamente con compromiso estructural, tiene que haber, pues, frecuentemente va a cirugía, ¿no es cierto? Y si es abierto, aparte de todas las pruebas que se realiza como si fuera cirugía, se le tiene que hacer cultivo de la zona y del líquido cefalorraquídeo. ¿Se dan cuenta? Pero esto es cirugía. Entonces, ¿qué se agrega? Los cultivos del líquido cefalorraquídeo y de la herida, porque ahí hay un compromiso ya definitivamente infeccioso, ¿no? Ya pues es rutina de cirugía. La meningitis ya lo conocemos, ¿no? Es que es muy general, tanto bacteriana, etcétera, y hay algunas cosas, ¿no? Que podemos demarcar. Por eso es que los médicos, cuando piden dos, tres cosas, nomás ya saben, los neonatólogos en este caso, o en caso también los pediatras, ¿no? Pero más neonatólogos porque manejan esto, dice, tal cosa, hay cocos, ya se van a neumococo. Si es bacilo, en la actualidad, Escherichia coli. Entonces ya saben cómo poder ellos atenuar esa patología en caso de estos infantes, podemos decir. Y ahí podemos decir, ¿no? Ahí líquido cefalorraquídeo se le va a hacer citoquímico, se le va a hacer coloración, y en caso de si tuviera adultos, un poco más me olvidé, se le hace pues dos cosas, ¿no? Si vemos nosotros que hay convulsiones, hay un problema de este tipo, incluido el problema que puede ser criptococo, un sinnúmero de elementos ahí de pacientes,
hay que hacerle pues tinta china, Sil-Nielsen para tuberculosis, criptococo, tinta china y el gramo. Finalmente nos piden eso, ¿ah? Los tres cosas nos piden, tratando ¿no? de descartarse cualquier otro tipo de situación, ¿no? Y si no hay viral, pues, entonces ahí vemos nosotros que hay que hacer todo un número de situaciones, ¿no? De cultivo, antibiograma, inclusive en caso de los pequeños, los médicos piden hemocultivo, ¿no? Porque si hay un cuadro séptico, ellos quieren saber, ¿no es cierto?, el tipo de curso, ¿no? Se puede decir la enfermedad, para ver también su origen. Porque el cuadro de meningitis, muchas veces también hay que hacerle cultivo óptico. Se sabe que en caso de los niños, uno de los puertos de ingreso es una otitis, y ahí a un cuadro de meningitis. Pues también ellos tienen que hacerse los cultivos correspondientes. Y solamente mencionarle tres cosas. Amebas de vía libre. Y generalmente acá la epidemiología es lo que va. ¿De dónde viene? Se ha bañado en tal sitio, etcétera. Y definitivamente nosotros tenemos que ya ha habido casos en nuestros medios de anegleria, ¿no? Y eso, para hacer la diferencia, es como si fuera una meningitis bacteriana. Pero ¿qué sucede? Le hacen el gran y no encuentran nada. Ahora, con toda esa crisis que hay, etcétera, vemos el predominio pues, de polimorfonucleares ahí. Igual, aumento de proteína, glucosa puede estar normal, disminuida, no hay bacterias, el cultivo es negativo, y viendo en la epidemiología, parte de la salud pública, ya sabe que es una situación de amebo. Y por desgracia, a veces el diagnóstico muchas veces por falta. Tenemos ahí la negleria, la foliaris sí es un poco complicada, ¿no? Porque necesita un estudio mucho más complejo y por PCR también pueden ser eh, pueden ser diagnosticadas, ¿no? Pero ya eso no se hace. Generalmente la negleria es la que más, eh, o acantomoeba también igual, que también es igual, va a provocar también como una especie, pero acá sí hay una situación diferente, ¿no? A veces las estructuras son diferentes y podemos encontrarlo también en líquidos raquídeo, como dicen, ¿no? En caso del hígado, hay consideraciones que ustedes deben tener, ¿no? Precisamente a veces aquí a veces se piden muchas cosas, ¿no? Cuando hay necesidad a veces de diagnosticarlas. Generalmente las enzimas asociadas a la lesión hepática generalmente son tres, ¿no es cierto? Y transaminasa TGP y la disgenasa láctica, aquí es importante porque estamos hablando de necrosis, y a veces necrosis pasiva, ¿no? Entonces, la disgenasa láctica es importantísima. Las encías asociadas a la estimulación del hígado, conducto biliar, ¿no? Acá es el conducto, generalmente son dos, fosfatasis y la gamma-glutamina, que son las dos que tiene que haber a nivel tubular, ¿no? Entonces, el conducto biliar. En la síntesis, la albúmina y tiempoprotrombina, y se le hace también en INR. Y los marcadores de excreción o drenaje, la bilirrubina. Entonces, esas cuatro ayudan mucho a saber de dónde está dispuesto, ¿no? el problema. Y esto definitivamente, si hay también alguna comorbilidad que ustedes ven ahí, que es variable definitivamente, hay medicamentos, hay drogas, hay bebidas herbales, etcétera, que también aumentan las... Una de las cosas que el gastroenterólogo y el año pasado que conversamos era pues, que también las bebidas herbales, que a veces se toman con bastante frecuencia, aumentan la transaminasa. Hay que tomarla, pero siempre con precaución. Entonces hay comorbilidades que también van a agregarse a este problema. Estos son los valores que sí deben de conocerlos ustedes, es una situación ya. Y la grama, ¿cuál es lo importante de la grama? Recuerden que son células del conducto biliar, provocan eso. Pero hay dos cosas que son importantísimas, ¿no?
Es un marcador de colestasis, mucho mejor que la fosfatasa alcalina, y una de las cosas que también se observa es el aumento en pacientes alcohólicos. Entonces, esas dos son momentos que debe utilizarse la gamma glutamina. Si hay antecedentes de toxicidad al alcohol, la gamma va a estar elevada. Como mencionaba antes, la deshidrogenasa láctica va a significar nada más es lesiones, no solamente hepática y todo tipo, y esto significa necrosis. La fosfatasa alcalina, sensible a la colestasis, ¿no? Pero no es específica, se sigue utilizando, ¿no? Pero ahora se está juntando con la gamma, si ahora están pidiendo las dos. Si las dos están elevadas, necesariamente es de los conductos biliares. Una de ellas y la otra no, estamos pensando más en un problema de tipo óseo. Si hay problema de síntesis, hay definitivamente eh, dos cosas, ¿no? Hay un problema de síntesis de la albúmina ahí en el hígado y también la protrombina, ¿no? El que más va a ser afectado es la protrombina. Pues como tiene los valores referenciales de 11 a 13 segundos, entonces es lo que más va a bajar de manera aguda. Y vamos a tener la albúmina normal, porque casi toda la vida más o menos media de ellos es 20 días. Entonces vamos a seguir, la protonina está sumamente prolongada y la albúmina está normal, hasta que ya baja, cuando eh, baja, ¿no? En este caso, cuando ya se pasa ese tiempo de permanencia en el plasma, entonces ahí baja inmediatamente. Entonces ya la síntesis de los dos están. Generalmente estas dos cosas o son hepatitis bastante agresivas o en la cirrosis, que se utiliza mucho, ¿no? Y cuando es hepatitis para determinar pues que esta es cuadro, definitivamente muchas veces fulminante, ¿no? Una falla hepática y en ambos están bajos. Entonces, en el caso de la síntesis, tiene que ver con eso. Hemos visto nosotros ese drenaje o excreción, definitivamente. Y acá definitivamente vemos, ¿no? Cuando es indirecta, esto, como le mencionaba antes, los neonatólogos les gustan ver estas cosas, dicen, hay una hemólisis, están pensando en un cuadro infeccioso, ¿no? Y cuando vemos que es la directa, están pensando en una enfermedad hemolítica recién nacida. Entonces, eso también es importante para tenerlo presente y saber que tanto en las hepatitis como en cuadros de metástasis también pueden estar comprometidos, ¿no? Una de las cosas que sí hemos visto que nosotros en estos años, ¿no? Y en los hospitales, ha sido siempre explicarles, ¿no? Qué cosas van a pedir cuando son marcadores serológicos. Eso era el caso de la hepatitis B. Y ahí le he puesto en marco, hay dos cosas que se piden para una hepatitis B aguda: el antígeno de superficie o antígeno australiano y el anticore. Eso las dos se pide para hacer este cuadro. ¿Qué pides cuando hay una hepatitis A? Ahí tiene al costado el anticuerpo IgM, antihepatitis A, que es lo que más se pide, y el anticuerpo IgG eh, contra la hepatitis A, antihepatitis A. Pero en el caso de la hepatitis C, se estila hacer anticuerpos contra la hepatitis C. Y generalmente lo que se está utilizando es por sistema ELISA, pero el más completo es el PCR. Entonces, hepatitis B, antígeno de superficie anticore; hepatitis A, lo que ustedes ven ahí, IgG, IgM, y la otra es total, ¿no? Hepatitis C total. Esa es la forma correcta de pedirlo. Bueno, este es algo solamente mencionar que tanto en embarazo va a haber colestasis como también hígado graso, ¿no? Por eso se va a hacer control a la gestante también y vamos a encontrar ahí fosfatasa, ¿no? Alcalina elevada. Y en caso de la cirrosis, como ven ustedes, hay hipovinemia, elevación del amoníaco, hay también elevación tanto de la fosfatasa como la glutamil,
hay aumento de la prolongación tanto de la tipo de protrombina y también va a haber disminución de la síntesis de la albúmina, ¿no? En este caso proteína. Hipoglicemia, hiponatremia, etcétera, es lo que va a haber en este caso de la cirrosis. O sea, en la cirrosis, la parte de síntesis, eso prácticamente ayuda mucho al diagnóstico. Y aparte también la clínica, aparte también el examen, aparte también la imagenología, ¿no? ¿Qué hay con el caso de los factores de riesgo coronario, ¿no? Ustedes ven ahí, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, tabaquismo y la epidemia, etcétera, son los causantes de este agregado de lo que significa el daño del endotelio. La sintomatología, eso sí no deben olvidarlo, no son diferentes, pero acá para que remarcar siempre, ¿no? Marcadores de necrosis, troponina, mioglobina y CKMB. De isquemia, albúmina modificada por isquemia, proteína fijadora de ácido graso cardíaco. Generalmente vemos nosotros más la parte de necrosis. Ahora, un elemento importante es el PCR, que tiene que ver con indicadores inflamatorios, ¿no? Y generalmente lo que se está observando es tanto un predictor y también está hablando también de un riesgo, ¿no? En este caso, vemos abajo, dice ahí, proceso inflamatorio, etcétera, un marcador, y cuando se solicita, ¿no? Abajo está también. Entonces, los valores son ultra sensibles, no estamos hablando, los valores de referencia son menos de 1 miligramo, y se eleva en enfermedad, en este caso, enfermedad cardíaca, cardiovascular, hasta 100 veces, ¿no? Las primeras 24 o 48 horas, cuando ya hay un compromiso evidente de ahí. Pero se puede utilizar como un factor, ¿no? De predictor en caso de que todavía no ha empezado, ¿no? El cuadro de infarto, pero ya hay una situación con ateroma y un desprendimiento también, ¿no? Entonces ahí se puede utilizar antes de que aparezca ya con el problema de infarto. Pero ya se está utilizando esto, ¿no? Y una de las cosas es que como esto está en la inflamación, o sea, está hablando, ¿no? Que hay una inflamación que se persiste, ¿no? Y ya se conoce que hay definitivamente una acción sobre la arteriosclerosis, también por el acompañamiento de las interleuquinas. La glucógeno fosforilasa, ¿cuál es el sentido de utilizarlo, no? Es liberada a la circulación de 2 a 4 horas después de iniciar la isquemia miocárdica y regresa a valores normales de 1 a 2 días. Entonces, esto de acá también se está utilizando y se considera también mucho mejor, que, más sensible que, como abajo está, más sensible que el TKMB y la mioglobina. Inclusive, el diagnóstico precoz dice del infarto, ¿no? Mucho más temprano que el infarto del miocardio con CPK y la mioglobina. Otro de los que se está utilizando, bueno, no acá en nuestro medio todavía, ya en los países que están alrededor nuestro, se está utilizando esto porque es como si se saliera, ¿no? Antes de provocar un infarto, como una especie de moléculas, micromoléculas. Y han comenzado a mirar que definitivamente, como dice el microarray 122, habla, ¿no? Desempeña un papel de remodelado y en la fibrosis, así como la identificación temprana de pacientes con infarto de miocardio con elevaciones de ST, que están en mayor riesgo de sufrir eventos adversos importantes. Entonces, esto de acá definitivamente ya se está utilizando y se ha visto que antes de comienzan estos a ser eliminados a la sangre, pero te utilizan otro tipo de equipamiento, ¿no? Más sofisticado. Pero nosotros ya tenemos la troponina, tenemos la CKMB, tenemos la mioglobina, etcétera, que son importantes tenerlos presentes. Y marcadores en necrosis, la mioglobina, CKMB hasta ahora se sigue utilizando como marcador para el reinfarto.
Ahora, ¿qué tiene que ver el factor hematológico? Definitivamente tiene que ver con, están en la fisiología de todo lo que son síndromes coronarios, en la inestabilidad de las placas de arteriosclerosis. Y ya se conoce, ¿no? O sea, tanto al inicio como al final y posterior al infarto, ya en otros países se está utilizando el hemograma, porque si la persistencia de leucocitosis está hablando que el daño sigue ahí y prosigue el daño, en este caso, necrosis, ¿no? En caso de cardíaca. Entonces, esto es importante. También aparece cuando ya está el agregado del ateroma y cuando se va a desprender está ahí la leucocitosis, ¿no? Entonces también se está utilizando para... Las plaquetas las conocemos nosotros, que también es un agregado más, ¿no? Acerca de las plaquetas, el desprendimiento, y que van a predecir también los trombos de tipo coronario. Es decir, quizás de las plaquetas se conoce más el término de lo que es el manejo. La leucocitosis, para terminar, dice, está relacionada a la mejor tasa de mortalidad, la mayor tasa de mortalidad en los primeros 30 días después del infarto. Si persiste la leucocitosis, más riesgo. Acá en la muerte súbita definitivamente no se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay antecedentes. ¿Qué se pide previo cuando hay estos antecedentes? Deberían de hacerse péptido, un electro, y es lo que está haciéndose en España, se está trabajando inclusive hasta con escolares, ¿no? Se le están haciendo de KG, le está haciendo, y ha encontrado que hay un promedio del 2% de escolares, ¿eh? Que tienen hipertensión y tienen algún problema de tipo, tiene un problema de tipo cardíaco, ¿no? No he especificado tantas cosas, pero sí menciona que hay una alteración ahí cardíaca, ¿no? Que puede ser inclusive hasta de tipo eléctrica, ¿no? Entonces, evalúa en este caso, ¿no? Teniendo en consideración la muerte súbita. O calcemia, el estudio de genes, perfil lipídico, otra vez está, si hay problema nutricional, toxicología. Recuerden que una de las cosas que se provoca también una muerte de este tipo es por consumo de drogas. Solamente mencionarle algo que realmente ya se está conociendo mucho mayor, ¿no? Y hay trabajo, ¿no? Es la concentración anormal de lípidos. Y acá no podemos hablar acerca de, de cómo se acumula, etcétera, ¿no? Sino solamente mencionar que sí se está haciendo una evaluación propiamente de la epidemia. Y solamente ahora ya no se está utilizando solamente HDL, sino también la apoproteína, ¿no? Que son componentes también a esto de todo lo que son lipoproteínas, pero que estos también son una mayor sensibilidad y evidencia. Porque acá, apolipoproteína B100, B100, 48 y apolipoproteína A forman la estructura principal de las lipoproteínas aterogénicas. Está utilizando la SAP porque hay un componente, ¿no? Y luego está incluida, lógicamente, ahí todo lo que conocemos, ¿no? Incluyendo tanto los kilomicrones, etcétera. Entonces, acá en dislipidemia, definitivamente los controles son importantísimos por el daño que pueden estar ocasionando, pues a nivel vascular, ¿no? Y lo que más se están utilizando ahorita también para identificación eh, de estas estructuras aterogénicas son las APO. Y ahí tenemos dos de ellas que son sus valores. Hay cosas interesantes, ¿no? Ya les he dicho, la orina hay que tenerla presente. Y acá todos estos aspectos son importantísimos para hacer un diagnóstico primario de alguna patología renal. La creatinina de frente es el marcador de función renal y eso no lo discuten, ¿no? La urea tiene que estar acompañada de la creatinina para hacer utilidad, si no, no es un marcador que valga la pena. El boom, también lo que es acá el valor de referencia que tiene 10 a 20, pero se ha visto que un boom superior a 100 ya es un daño renal grave. Eso es lo importante en esto, ¿no? Que es más, un poquito más
de cantidad de casi la mitad de lo que significa, en este caso, la urea, y es lo que más se está utilizando, ¿no? Y acá tienen ustedes una clasificación. La cistatina C, útil, se utiliza mucho en ancianos, en niños, una sentida razón, ¿no? Porque acá se puede calcular, ¿no? Como la creatinina, ¿no? O sea, todo lo que son eh, las valoraciones de tipo funcional en pacientes diabéticos, ¿no? Es un excelente marcador renal, definitivamente se conoce. Es un marcador endógeno de la tasa de filtración glomerular. En este caso, recuerda que está en la cirrosis y después el trasplante hepático y detecta la nefropatía temprana en diabéticos. Por eso que se habla ahí, mejor ese estudio, como función renal en ancianos, niños y diabéticos. La microglobulina 2 es una cosa interesante. Todo lo que está, lo que dicen que es un marcador tumoral, pero para el riñón es la función tubular. Eso es importante. Entonces, acá sí se observa, ¿no? Que el compromiso de este elemento, ¿no? Inmunológico definitivamente va a significar que hay un daño tubular, ¿no? Si hay compresión de concentración, etcétera, en la orina, vigilando esto, si hay inclusive hasta problemas de necrosis tubular, y la beta debe estar aumentada, ¿no? Entonces, esto es importante. La interleuquina 18 está hablando que es un mediador de la eh, lesión renal aguda, isquémica, es de detención temprana, precoz, en orina y en plasma. Aparece de 6 a 24, años, a 24 horas cuando haya un daño renal, una lesión renal. Ya tenemos entonces ahí tanto la beta, ¿no es cierto?, que es la cistatina, que son ahora más en boga, se utiliza mucho, interleuquina 18, que también está entrando a esa boga de poder manejarlo, y acá tenemos también la otra, ¿no?, que ahorita todavía estamos, aunque ya hay, ¿no?, un caso que se está utilizando, pero muy poco, es un indicador también de alteración precoz de la filtración glomerular, aumenta síntesis y se eleva en el suelo. Entonces, el aumento de esto nos está indicando pues que hay un problema a nivel glomerular. El KIM 1 ya se está utilizando, tiene que ver también que con algún problema porque acá se origina, ¿no? Principalmente en todo eso en la célula del túbulo proximal. Se está utilizando en la actualidad. Aparece en sanos también, pero en menos cantidad, ¿no? Pero esto de acá está hablando también de lesión renal. El NICAL, que también es otra de las cosas, está hablando del daño renal, también a nivel del epitelio tubular, aumenta, sobre todo en la rama ascendente y el ACE de Henle, igual que acá son ya más específicos de estas lesiones a nivel tubular. Y lógicamente acá eh, no es solamente utilizarlo, ¿no? Hay que utilizar las otras también bioquímica para poder tener una acción mucho más general. Es el marcador precoz de daño renal, aumenta a las 2 horas en sangre y precede 24 horas al aumento de creatinina. Por eso que se está usando. Hay muchas, tanto la urea como creatinina y algunos otros componentes van a tener que dejarlo de segundo lado, porque ahora ya hay parte química que está manejándose mucho mejor en menos tiempo, ¿no?, de la lesión. La inulina mide la filtración glomerular, no se metaboliza y se filtra completamente. Se utiliza más en la depuración de neonatos prematuros y también a término para proporcionar datos sobre la confiabilidad de la inulina, en este caso como marcador, más que las otras, ¿no? Actualmente mencionarla así porque no vamos a estar comentando todo. En la prueba de función renal, ¿no? Todos fueron, sí, aumenta en la enfermedad renal severa, calcio, alteración observada en el inicio de la enfermedad,
electrolitos también, y hay alteración en lo que significa ácido base, proteína, acá. La proteína es importante porque acá, si uno detecta, siempre les mencionó, en la cinta veo proteínas, eso solamente me está dando un esbozo que hay proteínas. ¿Qué debo hacer? Una proteinuria de 24 horas, en orina 24 horas. Eso me va a indicar a mí los síndromes nefrótico y nefrítico. Entonces yo no me quedo solamente con la identificación de proteínas en cinta de orina, sino hay que hacerle proteínas en orina de 24 horas. Eso es lo que va a ser el diagnóstico. Y acá en la orina no vamos a encontrar, ojo, en la orina, si que estamos usando proteínas también igual, no vamos a encontrar nosotros, si fuera en orina, ¿no es cierto? No vamos a encontrar nosotros en las proteínas de benzodioma, ¿eh? Eso se hace por electroforesis. Test de concentración y dilución. Recuerde que normalmente es de 125 a más, una densidad permanece menor de 125, es signo de una disfunción. Debe tener, en este caso concentración, debe tener más cantidad de lo que es la densidad. Si baja, estamos hablando que hay una disfunción tubular. Y la dilución también igual, debe bordear o menos de 1005. Si se estabiliza en algo, estamos hablando nosotros que hay un problema de dilución, ¿no es cierto? Entonces ya hay problema tubular. Estas dos cosas, tanto la concentración como la dilución y la beta 2 microglobulinas, se utilizan mucho para identificar lesión tubular. La hematuria definitivamente se observa esto, y una de las cosas que han hecho ustedes en la práctica es esto, ¿no? Primer frasco, uretra y prostática. El tercer frasco es vesical, y todas son a nivel ya glomerular, ¿no? Es algo que se está utilizando hasta ahora, ¿no? En pacientes adultos. Hay factores de riesgo y el examen, hemograma, pruebas basales, pruebas de coagulación, bioquímica, examen de orina, proteína 24 horas, urocultivos. Si es mujer, hay que hacer HCG. Si es hombre, en este caso, estamos hablando de problema prostático, el PSA, serología viral, porque puede haber alguna situación ahí, hepatitis, un cuadro que está por fuera de lo que estamos mirando. Y luego ya son situaciones que ya no lo manejamos nosotros, ¿no? En anatomía patológica, como rayos X. Y ahí viene la proteinuria. Cuando la proteinuria normal es 150. Tenemos más de 150, definitivamente ya es un problema bastante grave. Cuando la proteinuria es definitivamente glomerular, el predominio es albúmina. Eso es lo que también tenemos que darnos cuenta. Y acá viene, cuando la proteinuria es tubular, son proteínas de bajo peso, ¿no? Beta microglobulina, lisozima, cadena ligera de inmunoglobulinas, para yo. Esto no se observa en las cintas de orina. Esto se hace con pruebas especiales o electroforesis. No se observa esto en las cintas de orina. Lo que sí, dentro de las proteínas, en importancia está la microglobinuria. Esta es una de las pruebas que ya se está haciendo con mayor ya frecuencia en los pacientes renal, y esto es un signo precoz del daño renal glomerular, porque ahí como decir, se abren los huecos ahí a nivel glomerular. Cuando tenemos nosotros mayores de 30 en 24 horas, es un factor de riesgo de insuficiencia renal terminal, y también nos está dando el tiempo de sobrevida. Y nosotros hemos encontrado pacientes que tienen hasta 500, hasta 1000, ¿eh? Definitivamente esto, y el daño y el riesgo de sobrevida es bastante bajo. Lo que hemos mencionado acá de las proteínas, lo importante es proteinuria de orina 24 horas. Confirma el diagnóstico, la microalbuminuria y la beta 2 microglobulina. Entonces, eso es importante también porque provocan daño a nivel. Y ya sabemos que también cuando hay problemas de AINE también hay un perjuicio, ¿no? Como un nefrotóxico. Clínicamente,
aparición de cantidad significativa de proteinuria, primer signo de enfermedad renal. El síndrome nefrótico definitivamente ya conocen ustedes la clínica, las pruebas, siempre le mencionó pruebas basales, perfil de coagulación, depuración de ANA, porque no sabemos. Tanto el síndrome nefrótico como nefrítico pueden ser componentes de un autoinmune. Hay cuadros también virales, ¿cierto? Eh, puede haber hay que hacer citología genética por alguna alteración, y si no hay un diagnóstico definitivo, se hace la biopsia. El examen de orina, proteinuria, cilindro, hematuria, cuerpos grasos ovales. Generalmente acá lo que observa en este caso síndrome vemos nosotros cilindros, ¿no? Cilindros hialinos en cantidad, cilindro granuloso que es en cantidad que se observa. Y también se observa, debe utilizarse también el dosaje de complemento. Y acá en nefrítico, una variedad tremenda. Eso definitivamente no tocarlo, pero el caso del nefrótico quizás está más circunscrito, ¿no? A cierto tipo de patología. Pero el síndrome nefrítico es una variedad tremenda. No, no hay esto. ¿Cuál es lo más frecuente? Eh, Estreptococo beta, post-infeccioso. Pero todas estas pueden ser causantes, ¿no? Igual acá tenemos la patología, o sea, la parte de clínica, ¿no? Lo que usted ya conoce mayor que yo. Y acá, dentro de todas las pedidos de análisis, aparte de la serología, biopsia, cultivos, etcétera, el que va a hacer el diagnóstico de un estreptococo, evidentemente, es el ASO. Eso es antitexto, antitirosina, etcétera. Eso me va a indicar a mí que es un post-estreptococo, el causante del síndrome nefrítico, con las partes de evidencia de la clínica. Dice insuficiencia renal aguda, crónica, cambia, ¿no? Hay una lesión renal aguda o un fracaso renal agudo, y hay muchas partes clínicas. Acá sí es no diría una dificultad, pero sí hay bastantes cosas, ¿no? En la parte de la izquierda, todas las cosas que pueden haber. Acá he tratado de resumirlo, ¿no? Orina de 24 horas, examen de orina simple, el sodio urinario, urea creatinina, osmolaridad, que también se utiliza para el daño tubular, ¿ah? Por si acaso. Gasometría y electrolitos, autoinmunidad, porque acá tenemos que ver que haya ácido base, la autoinmunidad, ¿no? Hemos visto la serología igual, proteína de Benzoión, mieloma, TIM1, leucemia 18, prueba de función renal propiamente y la imagenología. En la enfermedad crónica también ustedes ya tienen un sinnúmero de... ¿Qué es lo que se agrega? Aparte, que casi todas las pruebas de la aguda, se le agrega, en este caso siempre se le agrega tébero. Y también coagulación también, ¿no? Porque esa es parte también del cuadro. Hay que ver eso, basales, hipercalemia, acidosis, hipocalcemia, etcétera, hiperfosfatemia, o sea, calcio, fósforo, ácido base que tenemos que darnos cuenta, y también se agrega el tébeno. Generalmente los médicos, allá nefrólogos, aparte de todas las pruebas, cuando es crónico le piden eso porque hay sangrado a nivel digestivo, ¿no? Entonces le piden tébeno a la paciente. Un tema que estaba en sus seminarios, ¿no? Ahí en la parte de práctica, había un paciente, creo que lo vamos a revisar en un ratito, que tenía 4.000, ¿no? Volumen. Se conoce que esto es como una hiperfiltración. Y esta hiperfiltración, que lo vamos a ver en un ratito, es una muestra de la progresión de la enfermedad. Y es indicador de la aparición de ¿qué? De la microalbuminuria. Entonces, esto de acá está referido ya a una enfermedad renal crónica y el daño manifiesto. La tubulopatía es mencionada en las pruebas de concentración, preferentemente, osmolaridad, también podemos pedirle, osmolaridad, sodio urinario,
pero generalmente la prueba de concentración, dilución y la beta 2 nos están dando prácticamente diciendo que es una tubulopatía. Ahora hay que descubrir ya qué, pues, ¿no? Toxicidad, hay necrosis tubular aguda, hay problemas de hormonal, es otra cosa. Pero para poder utilizarlo es prueba de concentración, dilución de los osmolaridad y beta 2 microglobulina. Eso me está dando el pie de lo que es, en este caso, el problema tubular. Infección urinaria ya lo sabemos. No lo voy a estar comentando porque ya lo conocemos y es muy real. Acá también igual, ¿no? O sea, creo que usted conoce más, mejor que yo acerca de esto. Y lo importante es esto, ¿no? O sea, tanto lo que significa la acidosis metabólica como también la compensación, ¿no es cierto? Esto es importante tenerlo presente porque tiene que haber la viabilidad tanto del riñón como del aparato respiratorio, y la hemoglobina, que también es otra, y las proteínas, ¿no? Pero esto es lo más importante. Entonces, esto sí es algo que eh, eh, ponerlo tener el esquema, ¿no? De lo que significa el manejo de la gasometría. Y acá hay un cuadro, acá hay un cuadro. Okay. Verlo con tranquilidad, cuando es normal el pH, acidosis y todo lo que puede haber de complicaciones con el pH, bicarbonato y el PCO2. Esto de acá hemos estado viendo con un grupo, así que de todas maneras también ustedes tienen que comentarlo, ¿no? Siempre cuando vemos nosotros orina, ¿no es cierto? Eh, vemos acá nosotros el color, la turbidez. Cuando vemos turbidez nosotros, en un paciente con orina, ya estamos suponiendo que debe haber cosas extrañas, proteínas, gérmenes, leucocitos, hematíes, eh, cilindros y cristales. Eso es lo que da esa turbidez. Ligeramente turbio, ¿no? Menos, pero turbio definitivamente puede tener cualquiera de estos elementos en cantidad. Hay una densidad de 1030, ¿sí? Verlo. Cuando vean nuevamente albúmina o una cruz, y acá les he puesto, pidan ustedes una proteinuria 24 horas. Eso ayuda mucho. Glucosa negativo, cuerpos cetónicos positivos, no necesariamente por diabetes, ¿eh? Hemos visto nosotros en pacientes, en gestantes, hemos visto cuerpos cetónicos. Pero lógicamente, de todas maneras, para descartarlo, siempre es bueno hacerle su glucosa, ¿no? Pero es lo que vemos nosotros con frecuencia. Luego tiene urobilinógeno negativo, hemoglobina. Y siempre cuando decimos hemoglobina, si vemos nosotros que hay bastante hematíes, recuerda que se colorea se colorea hematíes, se colorea hemoglobina, mioglobina, etcétera. Vemos nosotros abajo y decimos, no, no hay hematíes, esa es hemoglobina. ¿Y de dónde viene? Hemoglobina puede ser a nivel muscular, la mioglobina, es generalmente lo que se observa, ¿no? Y las células epiteliales, hay buena cantidad, definitivamente. Cuando ustedes encuentren células epiteliales en cilindros, ahí, ese es un indicativo de necrosis tubular aguda. Por células epiteliales así, común y silvestre, no tiene importancia, salvo que haya otro. Pues acá puede decir que es una irritación a nivel uretral, ¿no? Nada más. Pero si tengo cilindros, es una necrosis tubular aguda. Si tengo células renales, así no tenga leucocito, que también debe explicarse acá, ¿no es cierto? Son células renales, sí hay un daño renal, sí hay un daño renal, a pesar de que no podamos nosotros tener leucocitosis o una leucocituria y gérmenes, pero está hablando ahí, muchas veces son por toxicidad o metales pesados, etcétera, está provocando eso, esas lesiones a nivel tubular, ya a nivel elevado de lo que es el riñón. Y luego de acá que ven ustedes un sinúmero, esto siempre vean los otros, ¿no? Decirle de frente con significado, ¿no? Esta es una gestante, 33 años, ADCG, generalmente la gestante tiene todo esto, ¿no? Y esta es una de las cosas que también hay que tenerlo con cuidado, mirarlo, ¿no? Hay levaduras, estos hifos, generalmente le pedimos nosotros
vaya a ver a su ginecólogo, que le hagan una secreción vaginal. Si esto definitivamente no es de ahí, sí tenemos que ver que no sea pues un problema de tipo diabético, pero generalmente es gestante. Acá solamente mencionar lo que antes le dije, ¿no? 4.000 de volumen. Volumen aumentado. Generalmente tenemos que ver acá, porque no voy a estar comentando todo, ¿no? Pero es una hiperfiltración. Puede ser el uso de, de diuréticos, una diabetes insípida, una gestante. Entonces, podemos observar eso. Entonces, eh, pero ¿qué es lo interesante de todo esto, no? Que este es un aviso a la aparición de la microalbuminuria, la hiperfiltración. Lógicamente acá hay que hacerle como están colocando ahí, ¿no? Depuración de creatinina, que también todo está bien, ¿no? Y si ustedes ven acá, la creatinina está dentro de los límites normales. Pero la hiperfiltración sí me está indicando que pues, ya se va a desencadenar ese problema de lesión a nivel glomerular y va a desprender, y va a salir ahí la microalbuminuria. Eso ya es un daño grave. Acá solamente para mostrarle algo que yo les di a los alumnos, ¿no? Acá tiene CKMB, está elevada, troponina, y a veces un poquito de temor. Dice, tiene un infarto, sí, tiene un infarto. Algunos médicos, cardiólogos dicen, si tienes 10, que sea 140, ya es un infarto. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? Mioglobina también está elevada, y hay péptido también está elevadísimo. La pregunta era, ¿no? Eh, la insuficiencia ha dado la infarto, el infarto ha dado la insuficiencia. Pero la cantidad como está, parece que más ha sido el problema del infarto que ha ocasionado eso, ¿no? Pero ya eso es algo que uno tiene que estudiarlo, ¿no? Pero es bien simpático, ¿no? Hay un IMA también con un problema de insuficiencia cardíaca. Y miren una de las cosas que acá en la hematología, que ustedes ya hemos revisado hace poco, ¿no? Téngale presente la constante corpuscular. Si acá uno le dijera qué marca las anemias, aparte de la hemoglobina, hematocrito, etcétera, son las constantes, ¿no? Esto me va a ayudar a nosotros que es uniformidad de hacer una anemia, hay hipocromía, hay neurocitosis, hay hipoperocitosis, hay macroplaqueta, etcétera. Entonces, todo esto de acá me está dando pie a qué tipo de anemia puedo tener. Entonces, megaloblástica, microcitos, sarropénica, etcétera, ¿no? Y la mayoría son mixtas, en caso de las gestantes son mixtas también. Y vemos nosotros acá, ¿no? Hemos visto en láminas, y ustedes saben, que son las macroplaquetas. Y las consecuencias de macroplaqueta puede ser un infarto, sepsis. Generalmente hemos visto nosotros en sepsis más frecuencia embarazo, diabético, tuberculosis, leucemia, talasemia, medicamentos, problemas hepáticos. Lo que más hemos visto esto ha sido en cuadros sépticos, infección. Para que no se olviden, ¿no? Acerca de lo que es el desarrollo también de la neuropoiesis. Y este es algo que sí les comentaba, ¿no? Bueno, yo lo veo muy pequeño, voy a tratar de verlo con mis lentes de aumento. A ver, ni con los lentes de aumento veo. Por ejemplo, acá, un ratito, le voy a llamar a mi técnica, lo que es el examen de evaluación. Hemos visto neurología y el líquido es importante. Ya, ok,
Bueno, ahora sí lo veo un poco más mejor. Acá mi técnica me ha ayudado. Ustedes ven ahí la primera, eh, dice recuento celular, intracélulas mononucleares, ¿ah? Ok, 70%. Yo ya estoy pensando en algo. Proteínas, subida, glucosas bajas. En el gran no se observan gérmenes. Ese es, ¿cómo se llama? Una despistaje, ¿no? Si el gran yo lo tengo negativo, es que no es coco ni vacilo ni nada por el estilo, pues. Entonces, ¿qué puede ser? Lactato tanto y pH, etcétera. Entonces, ¿qué puede ser esta patología que veo ahí? Opalescente, mononucleares, tuberculosis. Así de simple, tuberculosis. Y acá debajo, y si ven ustedes, acá hay una que ahorita no, no se me ve acá, pues, a ver, baja usted, no quiere, pero tiene que ver con un paciente que es asmático, adelgazado, tos seca y cefalea. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese de acá tiene que ver con un problema de tuberculosis. Y tiene la B, hay coágulo, proteínas igual, glucosa 55, ¿no es cierto? También igual. Después de centrifugar sobre nadante santocrómico, significa que hay sangre. Recuento celular 50 células, hematíes de 20 a 40 por campo, es un sangrado, presencia de crenocitos. ¿En qué caso se puede dar esto? En un paciente de 50 años con cefalea antecedente de síndrome metabólico, una hemorragia a ese nivel, ¿no es cierto? Y que provoca este tipo de manifestación en el hígado cefalorraquídeo. Recuerden, los crenocitos son prácticamente para los médicos, ¿no? Clínicos, es su diagnóstico. Luego tienes arriba, miren, clarito, ¿no? Glucosa 47, proteína igual están bastante aumentados, recuento celular 50 células mononucleares, 50% ya eosinofilia. Y les mencioné antes, un líquido cefalorraquídeo de ese tipo, y lógicamente el gran no se observan gérmenes porque no se va a colorear, pues. Ese es un paciente, ¿dónde está? A ver. Un paciente de 35 años, cuadros diarreicos, a repetición, y acá faltó agregarle el estrongiloide que se observan, ¿ah? Ese es un criptococo. Y luego tiene la otra que ya es más conocida, ¿no? Hay coágulo, glucosa igual, baja, proteínas altas, recuento celular bastante alto, 500 células, polimorfonucleares, lactato, todo eso, ¿no? ¿Qué es ese? El niño de 5 años, cefalea. ¿Por qué? Por la frecuencia. Y es una de las cosas que tienen que, porque estos son cuadros que van a verlo las tres, tanto lo que llaman tuberculosis, la hemorragia en este caso, ¿no? La meningitis bacteriana, lo que es más frecuente. Lo de arriba, si tengo un paciente con compromiso inmunosuprimido, ¿no? Inmunocompetente. Y esto es algo que vemos en la práctica, ¿no? Solamente mencionar. ¿Qué pasa si yo quiero determinar un paciente, ¿no? Que va a entrar en un infarto, ¿no? ¿Ok? Generalmente sospecha si el paciente es diabético, es obeso o hipertenso. En las dos primeras, que todavía se está formando, ¿no es cierto?, el ateroma, perfil lipídico, hemograma. Cuando ya está con una formación evidente, el PCR, hay obstrucción en el pasaje, isquemia, qué sé yo, tantas cosas. Entonces hay biomarcadores, si quiero ver la extensión de cirogenasa láctica, un hemograma y péptico natriurético. Es para evaluarlo. Eso se está pidiendo. Inclusive algunos piden en la anterior, ¿no? El péptido natriurético como una especie de predictor. Pero podemos dejarlo ahí, ¿no? La primera parte, perfil lipídico, el hemograma, puede agregarse cuando ya está la evidencia del esterooma, que definitivamente ahí la parte de lesión se va a ver,
PCR, ahí inclusive puede haber inclusive hasta después interleuquina, pero dejémoslo de acá ya en la evidencia del infarto, biomarcador y hemograma. ¡Pum! Lo más frecuente. En el reinfarto, mioglobina y CKMB. Y en el control posterior, es una de las cosas que también a veces nosotros nos olvidamos, y esto lo hacen los cardiólogos, yo no se lo digo yo, ¿no? ¿Qué le piden? Perfil lipídico, hemograma y un EKG. Entonces, eso es lo que se estila dentro de lo que significa en estos procesos, ¿no? De lo que es arteriosclerosis y los problemas de enfermedad cardiovascular. Ok, como le dije, este era un paseo. Espero que las cosas, por lo menos aclaren un poco más, no confundirlo. Y dos consejos, ¿no? Lean bien las preguntas. Le hice más o menos un esbozo a mis alumnos, le decía, por decirle, ¿no? Paciente con un infarto miocardio. ¿Qué pruebas le tomas? Y le coloca ahí, ¿no? Troponina, CKMB, mioglobina, y al costado le pongo EKG. Y marcan eso. El EKG no es prueba de laboratorio. Y parece mentira, pero a veces por la situación de ahí, yo sé que el examen es bastante rápido. Marquen, cuando se dice laboratorio, laboratorio, cuando se dice qué pruebas realizar, esa es otra cosa. Pero si yo le digo pruebas de laboratorio, marquen la prueba de laboratorio. Si agregan algo ahí que no sea laboratorio, así sea resonancia, lo que sea, no deben utilizarlo. Ahí estamos fallando nosotros, en este caso. Bueno, jóvenes, me han hecho sufrir el día de hoy.